Muy chicos, muy buenos días. En esta oportunidad vemos la quinta parte de lo que es el tema de estadística. Lo que nos falta por ver o terminar de ver en esta parte del tema son los gráficos estadísticos, ¿de acuerdo? Bueno, un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, ¿de acuerdo? Se puede realizar pues de muchas maneras, líneas, barras, pictogramas o un montón de gráficos que puedas hasta tener en imaginación, ¿ya? Pero nosotros vamos a estudiar únicamente tres tipos de estos gráficos, ¿de acuerdo? Con el primero, lo que es el histograma, vamos a iniciar en este caso. Un histograma, ojo, se utiliza con variables continuas o agrupadas en intervalos, ¿de acuerdo? Representado, bueno, con un eje de intervalos en la clase Y, ¿de acuerdo? Acá está. Y en el otro eje, que es el eje X, la frecuencia absolutas o relativas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener, o viceversa, dependiendo también cómo lo quieran trabajar. En esta parte en referencia, en nuestro eje X, yo lo estoy trabajando lo que es los intervalos, ¿de acuerdo? Y en el eje Y estoy trabajando lo que es las frecuencias, que pueden ser absolutas o relativas, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos trabajando en este sentido, ¿de acuerdo? El intervalo de clase lo estoy trabajando en el eje X. Ya en referencia trabajemos en ello. Va a ser un poquito más práctico y mejor la visión que vamos a tener. Esta es la forma de gráfica que yo voy a obtener en un histograma. Como estoy trabajando las frecuencias absolutas o relativas, en este caso, por ejemplo, estoy poniendo la absoluta, ¿de acuerdo? Y en el otro es el intervalo, yo voy a obtener este tipo de gráfica de manera aleatoria, ¿de acuerdo? En nuestra frecuencia o el polígono de frecuencia comúnmente llamado a la línea, ojo, esta línea que tienes acá, que está de color rojito, esto se conoce como polígono de frecuencia, ¿de acuerdo? También se le conoce al histograma de esta manera, lo reconocerán con esta forma. Como son datos aleatorios, las frecuencias desde el primer hasta el último intervalo que pueda tener, ¿de acuerdo? Se toma pues de esta manera, ¿no? La gráfica se va a formar en este sentido. Como son barras, lo que yo voy a hacer es unir los puntos medios de cada barrita. Ahí está. Estoy uniendo los puntos medios de cada barrita y también pues al final haciendo llegar al eje X la mitad, en la misma dimensión, ¿ya? En cada ladito. Más o menos va a tener esta forma. Claro, esto es variable en sí, el polígono de frecuencias, ¿ya? Pero esto es lo que yo voy a aprender a reconocer para determinar la gráfica que queremos. Y en una diagrama escalonada, lo que utilizamos en este caso es las frecuencias absolutas, pero acumuladas, o frecuencias relativas acumuladas. Bueno, y seguimos trabajando en el eje X nuestro intervalo, ¿de acuerdo? Se le llama escalonada porque nuestra gráfica que vamos a tener siempre va a ser ascendente, mira, siempre va a ir hacia arriba. En cambio, en el histograma puede subir, bajar, ¿no? Y va a bajar hasta un final siempre. Pero en este caso no, siempre sube. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a tener siempre uno va a ser mayor respecto al anterior. ¿Por qué? Porque es acumulado, recuérdalo, ¿de acuerdo? Y a la gráfica que se obtiene, a la línea que tenemos ahí, se le conoce como ojiva. Si te hablan de una ojiva, te están hablando de un diagrama escalonado en este caso. ¿De acuerdo? Y acá unimos desde el primer límite inferior del intervalo, ¿ya? Hasta los límites superiores de cada intervalo. ¿Ya? Esa es la línea que se va a formar. Cambio acá prácticamente es nuestra marca de clase porque es el punto medio de cada intervalo, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma que yo voy a tener en ello. Ojo, este es mi primer intervalo, el intervalo 1, o sea que la gráfica me está diciendo ya los límites. Este es el intervalo 2, este es el intervalo 3, este es el intervalo. O sea, quiere decir que esta gráfica va a tener 4 intervalos, ¿no? Lo mismo acá, mira, mi intervalo 1, el intervalo 2, ¿ya? El intervalo 3 y por último el intervalo 4. También tiene 4 intervalos. Del primer intervalo, este es mi límite inferior y este es el límite superior. Del segundo, ¿no? Este es el inferior y el superior, sucesivamente. En cada caso, manejamos ese concepto, ¿de acuerdo?
Muy bien. Teniendo ahí la gráfica, bueno, vamos a ver la tercera todavía antes de ver unos problemas que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esta parte, ¿ya? El tercero lo que vamos a ver es el diagrama circular o también llamada de pastel, ¿ya? Así también se le llama por la forma que tiene. Sirve, me dice, para representar variables cualitativas o discretas. Se utilizan para representar la proporción de elementos en cada uno de los valores, ¿no? En este caso de la variable. Puede tener 3, puede tener 2, puede tener 4, dependiendo en cuánta forma me está dividiendo. En este caso, yo estoy dividiendo solo en 3, ¿no? Tenemos A, B, C, ahí está. Vamos a tener acá ángulos, porque te va a trabajar con un ángulo. Por ejemplo, a la primera parte lo estoy llamando alfa, a este lo estoy llamando beta, y este angulito lo estoy llamando teta, ¿no? Y generalmente te va a trabajar pues en sexagesimales, ¿ya? En lo que normalmente conoces. Y de acá recordarás que la suma, ¿ya?, de todos estos ángulos, de toda la gráfica en conjunto, es igual a 360 grados. ¿Ya? Y recuerda que se cumple una proporción también en este caso. ¿Cuál es ese tipo de proporción que vamos a tener acá? Que cada lado, por ejemplo, la cantidad en A, es proporcional al ángulo que tienes, en este caso alfa. Eso va a ser igual a ¿quién? A B proporcional a su ángulo, que es teta, ¿no? Y esto a su vez, C proporcional a su ángulo. Que lo puedo trabajar también de manera conjunta, ¿no? A la suma de A más B más C, llámalo así. De repente lo vamos a requerir ¿entre quién? Entre 360, que es la suma de todo ello. ¿De acuerdo? Es proporcional de la cantidad de datos al ángulo que corresponde. Recuérdalo eso. Veamos un primer problema en esta parte, ¿ya? Y el siguiente gráfico me dice ha sido elaborado con las notas de 14.400. Es el total. Este es nuestro n en sí, ¿no? Entonces la cantidad de n sería este de acá, recuerden. El postulante es un examen de admisión, me dice. ¿De acuerdo? Tengo el h sub i mayúscula, es acumulado, mira, nuestra frecuencia relativa, y la nota que es el intervalo, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es el escalonado. No es necesariamente graficar las líneas, si es que no nos pidiesen, ¿ya? La pregunta es cuántos alumnos tienen notas entre 40 y 80 puntos. Si yo sé observar muy bien mi gráfica, 40, 80 estamos acá. Yo puedo determinar los datos, pero como es relativo, ojo, no puedo determinar la cantidad exacta. Entonces va a ser necesario que lo grafique en este caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Graficarlo acá. Graficamos nuestra tabla. Mira que está nuestro intervalo. El primer intervalo, acá está, me indica esto, mira, de 20 a 40. El segundo es de 40 a 60, tercero de 60 a 80 y el cuarto de 80 a 100. Tiene 4 intervalos entonces, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los intervalos. Este es el dato que nos están dando, nuestra frecuencia relativa acumulada, mira. Primero, aquí está, 0,15, segundo, ahí está la línea, para el segundo es 50, para el tercero, que es de 60 a 80, 0,75 y de 80 a 100 es 1. Tengo mi dato acá. Profesor, ¿y cómo hemos determinado la frecuencia absoluta? Primero, para eso yo he hallado acá la frecuencia relativa. De la acumulada, su relativa determiné. Recuerda que esto viene, ¿no? Entonces este también es 0,15. Profe, este más este 0,50. ¿Cuánto tendría que ser? 0,35. Pues más 0,15, 0,50. 0,50 más valorcito 0,75. Entonces este es 0,25, ¿no? Y 0,75 para que me sume a 1, también este 0,25. Pura teoría de llenado de tabla. Entonces, con ese dato he determinado cada uno de los casos. Este primero, por ejemplo, recuerda nuestra formulita que nuestro H es igual a F entre N, ¿sí? Y si quiero determinar de aquí cuánto vale el F, este N pasa multiplicando, ¿cierto? Sería H por N, ya eso ya hemos visto anteriores, pero estoy volviendo a recordar. Entonces, para el primero, F sub 1 será H sub 1, que acá está, 0,15 por N. Entonces, H sub 1
Ahí está, mira, lo estoy haciendo en la primera normal, 0,15 entre F1 entre 14.400, perdón. Como pasa, pasa multiplicando, de ahí tengo el F1, 2160, de ahí lo he determinado. La misma ecuación estoy utilizando para cada caso, ya no estoy haciendo el proceso. F2 será pues H2 0,35 por N, que es 14.400, me sale 5.040. Lo mismo con los últimos, ¿ya? Entonces, ya tengo ahí todos los datos completos, por lo tanto, determino lo que me pide, mira. Me está pidiendo datos que están entre 40 y 80, desde 40 hasta 80, o sea, me está pidiendo todo esto. Justo tengo el límite 40, límite 80, o sea, me está pidiendo este de aquí, en este caso. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces voy a sumarlo, 5.040 más 3.600, sería 8.640 alumnos que tengo en esa parte. ¿De acuerdo? Lo primero, bueno, en esta parte lo único que estamos aprendiendo es reconocer la gráfica. Y de la gráfica sacar en este caso nuestro cuadro, nuestra tablita. Lo demás ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Problema 2. El histograma, allá me dice es un histograma, o sea, la cantidad de datos e intervalo. Muestra la distribución de frecuencia de las edades de los ingresantes, ahí está. En el presente año a cierta facultad, dice de la UNCH, determine el valor de la moda. Entonces voy a igual construir. Tengo todos los datos. Mira, los límites de intervalo del primero, segundo, tercero, cuarto, eso también son 4 intervalos. Y los datos que representa cada uno, ¿sí? Entonces, primer intervalo 16-18, segundo 18-20, tercero 20-22 y por último 22-24. Ahí está. Y nuestra frecuencia absoluta, ¿ya? En el primero, mira, de 18 a 16, ya para que sepan reconocerlo acá, es este de acá, ojo, ¿ah? ¿Y qué dato tengo? Tengo 20, es por eso. Esta es la frecuencia absoluta, nada más. Ese es el histograma, ¿ya? F minúscula. De 18 a 20, aquí está. ¿Cuánto es? 35, ahí está 35. De 22 a 20, ahí está la línea, me dice, vale 15, entonces ahí está 15. Y de 22 a 24 es 10, ahí está 10 en esta parte, ¿ya? No siempre va de menor a mayor, ten cuidado. Cuando es escalonado, sí, cumple, ¿no? Por ejemplo, acá va a cumplir porque, mira, fíjate, está de menor a mayor y cada uno me indica en este caso. Pero acá no, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, teniendo estos datos, voy a poder determinar en este caso nuestra moda. A que era igual la moda, y sabemos, mira, tenemos nuestra ecuacióncita, lo estoy poniendo la fórmula nuevamente. Determino, ¿no? La cantidad que repite más veces. Entonces, ¿dónde hay más? Aquí, 35. Este intervalo es lo que yo voy a trabajar porque en este intervalo hay más datos. Recuerda que la moda es aquel que tiene más datos. ¿Quién es el límite inferior? 18. Ahí está. Nuestro ancho de clase de cuánto en cuánto está avanzando de 22 a 24. De 2, ¿no? En cualquiera de ellos. De 2 en 2. El D sub 1, recuerda que es pues la diferencia de nuestra frecuencia menos la frecuencia anterior absoluta. Y el D sub 2 es nuestra frecuencia absoluta menos el posterior en este caso. Ese es el D sub 2, ¿no? Ya está. Entonces, operamos acá. Bueno, acá ya lo estoy reemplazando de manera directa. 35 menos 20. Ojo, esto es 15. Estamos restando. 35. No, perdón. Acá sería... Está bien, ¿no? 15, ok. 35 menos 15. Bueno, acá sería 20, ¿no? Ya está. Ahí tenemos lo reemplazo. Operamos y esto es mecánico, ¿sí? Divido, multiplico y al final lo sumo. Y tengo mi moda. La moda sería 18,85. ¿Ya? Al final esto es un complemento. El detalle es sacar bien nuestra gráfica a la tabla, ¿no? Vamos con la 3. El siguiente diagrama escalonado a mí se muestra el ingreso quincenal de un grupo de familias. Ahí está, frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Porque es escalonado. Y el ingreso que tiene. Profesor, acá nos falta llenar, pero ya sabemos cómo determinar pues también nuestro ancho de clase. Recuerda que el ancho de clase, si no tengo acá distribuido todo, es pues el límite superior y un inferior, y acá tenemos un superior y tenemos un inferior, y de la tabla va a ser más práctico determinar ello, ¿no? Restamos, ¿ya? 1100 menos 500.
y lo dividimos entre la cantidad de intervalos, ¿no?, que estamos separando. 1, 2, 3. Mira, hay 3 cuadritos, llámalo así, 3 barras entre estos dos. Entonces sería entre 3, pues, ¿ya? Así de simple. 1100 entre 500 sería 600, ¿no? Entre 3 vendría a ser 200. Entonces avanza de 200 en 200. Comprobamos, a ver, más 200, 700, más 200, 900, y efectivamente, más 200, 1100. Entonces, más 200, este sería 1300, acá sería menos ya, ¿cierto? Sería 300, ¿no? Ya está. O si deseas tanteas, ¿no? Para que te cumpla, pero un poquito más complejo ahí. Teniendo los datos, hago mi gráfica. Primero de 300 a 500, segundo de 500 a 700, tercero 700, 900, 900, 1100 y por último 1100, 1300. Este tiene 5 intervalos, por ejemplo. Y los datos, miren, el primero es 20. En nuestro segundo nos indica que 50, en el tercero 85, en el cuarto 105 y en el último 120. Recuerda que la cantidad de datos que nos refiere es el último en una frecuencia acumulada. Entonces, n, recuerda que es 120, ¿ya? ¿Cómo determino la frecuencia absoluta? Sumatoria, ¿no? Este vino de acá, 20. Este más este es este otro. 20 más cuánto es 50, entonces este vale 30. Mira, acá va a ser fácil. 50 más cuánto es 85, más 35, ya está. 85 más cuánto es 105, me parece que es 20, ok. Y por último, 105 más cuánto es 120, 15. Ya lo completé. Entonces, me está pidiendo la mediana en este caso. La mediana, recuerda que me fijo en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos? 120. ¿Qué datos desde el 1, ¿no?, sucesivamente hasta el 120 están en el medio? El 60 y el 61. Estos dos datos están en el medio. Yo tengo que ubicar dónde está el 60 y el 61. Entonces, mira, hasta acá está 20, hasta acá 50. Del 51 hasta el 85 están aquí. Eso quiere decir que acá también está el 60. Entonces voy a trabajar con este intervalo. Este es el intervalo para trabajar y hallar nuestra mediana, ¿no? Ok, entonces, por fórmula, nosotros conocemos que la mediana es esta, ¿no? Límite inferior, aquí está, 700. W, nuestro ancho de clase, ya lo habíamos hallado, ese W, ¿sí? En la parte superior, ahí está, ese es 200, ¿ok? El N, la cantidad de datos, nuestra frecuencia absoluta, pero anterior, que es 50, acumulada, esto me dice, y nuestra frecuencia absoluta, efectivamente. Muy bien, reemplazamos. En este caso, bueno, perdón, este es 700, no es 70, ya está. 200 más el ancho de clase n, 60, 120 entre 2, frecuencia absoluta anterior, 50, y frecuencia absoluta, F minúscula, 35, ¿de acuerdo? Este es el anterior en la acumulada. Muy bien. Reemplazado los datos, bueno, lo único que me queda es hacer mi operación correspondiente en este caso, ¿de acuerdo? Listo. Hacemos nuestro producto, nuestra suma, y tenemos en esta parte nuestra moda. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplito más. Voy a borrar, pero esta partecita para que no se sobreponga. Muy bien. En este tercer y cuarto problema, veamos en este caso nuestra última gráfica ya mencionada ahí. Se realizó en la encuesta cierto número de personas referentes a los gustos que tiene. Muy bien, acá tenemos 4 divisiones en nuestro diagrama. A, B, C, ahí está, y me está dando los ángulos en cada uno de ellos, mira, con variables, ¿no? 6M, N, 5M, N más 25, todos sexagesimales. Recuerda que la suma entera es 360. Se sabe que los que leen A o D, recuerda que la palabra O implica suma, ya, mira acá también. Me dice, son los 37, 35 avos de los que leen BC, ¿no? B o C en este caso, ¿de acuerdo? Sí, 195 personas leen D, me dice, y bueno, ¿cuántas leen el valor de A? Me dice en este caso. Muy bien. Ya está. Reemplazamos, a ver. Lo primero, tengo que saber pues los ángulos específicos para reemplazar luego el datito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? De la diagrama circular tenemos que la suma de todos los datos, ojo, es 360. Sumo todo, ¿de acuerdo?
de manera directa, mira, n más n más 25, n más n es 2n más 25, 6m más 5m, 11m, todo es 360. Obviamente todos están en grados sexagesimales, ¿ok? Ya está. 25 lo paso a restar, de acá tengo una primera ecuación. ¿Ya? Todos sexagesimales se van, mira, se puede simplificar, no hay problema, 11m más 2n, 335. Ahora, del dato, me dice, yo voy a tener que A o D, o sea, A más D, N más 25 más 5M, es los 37 35 avos de quién? De B o C, o sea, B más C, 6M más N, ahí está. Estoy teniendo ese dato, ¿de acuerdo? Como todos están en sexagesimales, al igual que acá, lo estoy simplificando para trabajar solo con variables aquí, ¿de acuerdo? Ya está. Despejo, hago mi ecuación, 35 paso a multiplicar, lo mismo con 37, en este caso, tengo esta cantidad, ya, es algo mecánico. Lo paso a un lado los m's, los n's y las cifras numéricas al otro lado, mira. Este m va a pasar a restar al otro, este n también, voy a obtener esta ecuación, ¿ya? 47m más 2n es igual a 875. Estoy operando, esta es mi segunda ecuación. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a tener acá? De la primera y de la segunda ecuación, estoy trayéndolo acá en un dato junto a, ¿ya? Lo estoy adjuntando ambos. La primera era, en este caso, 11m más 2n, 335, ¿no? Y la segunda, pues, que es 47m más 2n igual a 875. Lo que estoy haciendo en esta parte es simplemente restarlo. ¿Por qué razón? Para restar 2n menos 2n, ¿no? Se va a hacer 0. 47m menos 11n, bueno, 36m. 875 menos 335, 540. Lo paso en este caso a dividir, ¿ok? Lo paso a dividir. M vale 15, y si conozco M, obviamente ya conozco N, ¿no? Puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, vale 85. Ya tengo Mn, puedo reemplazarlo y comprobar que la suma va a ser 360. Ahora, según mi dato me dice que los que leen en este caso D son 195 personas y me está pidiendo cuántos leen A, pero en mi gráfica leo los que leen D es 5M y los que leen A, aquí está ese N más 25, ¿de acuerdo? Estoy sacando esto del gráfico, pero en mi dato me dice que los que leen D, aquí está D, es 195, lo reemplazo. M vale 15, N vale 85, estoy reemplazando los datos, opero, sumo, multiplico. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado, opero mi ecuación y conozco los que leen A. Los que leen A en este caso serían 286 personas en esta parte. ¿De acuerdo? Esta es la manera que yo voy a tener en problemas en función a un diagrama circular. Tengo que hacer mi relación, ojo, que cumpla, que la suma de la parte interna de todos los ángulos 360. Ya voy a tener datos adicionales. Y que cada cantidad de datos es proporcional al ángulo que contiene. Aquí está, efectivamente, ¿no? B es, pues, o D es a 5M, B es a 6M, ¿no? O como A es a N más 25. Es proporcional en esta clase. Muy bien, chicos. Creo que terminamos ahí.